La sangre, poiesis, formación. Entonces es formación de sangre, sencillo. Y a nivel de sangre periférica tenemos tres elementos formes importantes. Los eritrocitos, o los glóbulos rojos, los leucocitos, que es la sumatoria de varias subpoblaciones celulares, donde se encuentran los eosinófilos, neutrófilos, basófilos, linfocitos, monocitos, ¿no es cierto? Y producto de esa sumatoria nos va a dar la población de leucocitos y finalmente las plaquetas. Como ustedes saben, las células sanguíneas tienen un tiempo de vida media determinado, ¿no es cierto? Y eso lo hemos aprendido desde el colegio. Los glóbulos rojos, 120 días es su tiempo de vida media. Las plaquetas, 9 días, ¿no? Los granulocitos, 1 a 2 días. Mientras que los linfocitos son las células que viven más años. Entonces, se necesita una renovación constante de estos elementos celulares. No solo porque van a senecer en algún momento, sino porque también, o sea, nosotros no somos seres humanos que vivimos y tranquilitos y no pasa nada y nos morimos, ¿no? O sea, sino que somos proclives a adquirir enfermedades. Entonces, todos los procesos mórbidos pueden alterar de alguna manera este conteo de elementos formes en sangre periférica y incrementar su número en más o reducir su número en menos. ¿Me entienden? Si tenemos una gestante que no se suplementa, obviamente el producto que está en desarrollo, empieza a consumir su hierro, pues, ¿no? El hierro de la madre. Al producto no le interesa si la mamá come, no come, él lo absorbe de la mamá, lo absorbe. Pero llega un momento en que obviamente ya no tiene dónde absorber, pues si la madre no se suplementa bien. Entonces, ¿qué sucede con la mamá? Va a tener una anemia, pues, ¿no? Va a tener una anemia. Entonces, para corregir esa anemia, si no tiene hierro, entonces, ¿qué tipo de anemia será? ¿Podrá formar reticulocitos? No va a poder formar reticulocitos, porque para formar reticulocitos necesito hierro, pues, ¿no es cierto? Entonces es una anemia regenerativa, ¿no es cierto? Entonces, la hematopoiesis es un proceso biológico jerárquico que parte de una célula que se llama célula madre y termina en células totalmente diferenciadas, maduras. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y cuál es la característica de esta célula madre? Tiene dos características fundamentales. La primera característica es su autorrenovación. Es que una célula madre puede formar otras células madre. Interesante, ¿no? Eso se llama autorrenovación. Y su capacidad de diferenciación. Yo, como célula madre, puedo dar origen y puedo diferenciarme en una determinada célula madura o en varios tipos de células maduras. Eso es la capacidad de diferenciación. Me puedo diferenciar en otra célula distinta a la que soy. Entonces, durante el desarrollo del ser humano existen varios procesos en los cuales la hematopoiesis se cumple en algún lugar en específico. Por eso, generalmente se distinguen tres fases, ¿no? Durante el desarrollo humano. Una hematopoiesis mesoblástica, que generalmente está llevado a cabo por pequeños islotes de células madre que se encuentran a nivel del saco vitelino. Este proceso de hematopoiesis mesoblástica es preponderante, sobre todo durante el periodo embrionario, durante las primeras 8 semanas. Ustedes saben que es el periodo embrionario, ¿no es cierto? O sea, durante esas 8 primeras semanas, el saco vitelino es el que lleva a cabo esa hematopoiesis mesoblástica.
Y generalmente lo que se produce son eritroblastos. Luego viene una hematopoiesis hepatoesplénica que abarca más o menos desde el segundo mes hasta casi el séptimo mes. En ese rango es preponderante durante la etapa prenatal, ¿no? El hígado empieza a asumir como órgano hematopoyético principal durante el desarrollo en esa etapa prenatal. El hígado, en menor medida el vaso, pero también se puede llevar a cabo en ganglios linfáticos. Entonces, pero sobre todo en el hígado, Y finalmente tenemos a la hematopoiesis medular. La hematopoiesis medular inicia casi en la séptima, octavo mes de la etapa del periodo prenatal. Y obviamente, una vez que se produce el nacimiento, esta es preponderante, ¿no? ¿Hay alguna interposición entre cada una de esas hematopoiesis? Sí, hay, porque no, los seres humanos no somos pues una ecuación, ¿no? Este es un gráfico interesante. Ustedes pueden ver acá, ¿no? La hematopoiesis mesoblástica se va a dar lugar en el saco vitelino y es preponderante hasta durante casi todo el periodo embrionario, las 8 semanas, que son los 2 primeros meses, ¿no? La hematopoiesis hepatoesplénica empieza incluso desde más o menos la sexta semana, ¿no? Pero no es tan preponderante, pero sí se hace preponderante a partir de los 2 meses hasta casi el séptimo mes. Sobre todo es a nivel del hígado. Y en esta se producen no solo eritroblastos, sino granulocitos, ¿no? Algunos linfocitos, etc. Ya hacia el séptimo mes ha empezado a tener relevancia la hematopoiesis a nivel de la médula ósea, sobre todo en la médula ósea roja. Y esta va a predominar no solo después del nacimiento, sino también hasta la etapa adulta. Lo que varía es el lugar en donde se produce este tipo de hematopoiesis medular. Por ejemplo, en el recién nacido, el hueso largo donde más hematopoiesis se produce es la clavícula. En el recién nacido, las clavículas del recién nacido. Pero ustedes saben que esa médula ósea roja, que está dentro de los huesos largos, va siendo reemplazada por tejido adiposo, y eso se produce más o menos a partir de los 5 años. Entonces, la hematopoiesis se va a concentrar sobre todo a partir de los 30 años en el esqueleto axial. Vértebras, esternón, costillas, y ya es inexistente en los huesos largos. Hasta casi los 20, 30 años todavía hay hematopoiesis, sobre todo en los tercios proximales del fémur, ¿no? Entonces, esta hematopoiesis va a variar y obviamente también las hemoglobinas varían, ¿no? Porque va a haber una preponderancia de la hemoglobina fetal, de la hemoglobina de tipo A, de la hemoglobina de tipo A2, que lo vamos a ver con más detalle en el segmento cuando empecemos a estudiar hemoglobinopatías. Si nosotros hacemos un análisis del microambiente medular, ¿no? de la médula ósea, vamos a ver que está constituido por un conjunto de células, ¿no? Estas células pueden ser de varios tipos, ¿no? Incluso el tipo de células madre también varían, ¿no? O sea, no solo tengo las células madre hematopoyéticas propiamente dichas, que se encargan de todo este proceso de diferenciación celular y la formación final de elementos celulares maduros, ¿no? Plaquetas, mastocitos, granulocitos, linfocitos T, linfocitos B, etc.
sino también hay células madre, por ejemplo, mesenquimales, que se encargan de la diferenciación y formación del tejido óseo y cartilaginoso, ¿no? Condrocitos, osteocitos, a partir de estas células, ¿no? De las células madre mesenquimales, ¿no? Las células madre hematopoyéticas son células que se caracterizan sobre todo por los antígenos que le van a identificar. Uno de los antígenos más importantes de las células hematopoyéticas, de la célula madre hematopoyética, es el antígeno CD34. Si yo veo en algún punto ese antígeno, se trata de una célula madre. El antígeno CD34 es lo que le caracteriza a esa célula madre. Y yo ya les he dicho que las células madre no se pueden ver en la microscopía. No es que agarro mi sangre o voy a sacar sangre medular, lo pongo al microscopio y, ya acá está, hay una célula madre, eso es falso. Porque se tienen que hacer cultivos celulares, tengo que usar anticuerpos monoclonales, etc. Pero sí existe, los citómetros de flujo tienen la capacidad de identificar ese tipo de células. Entonces, también tienen receptores de Notch. La vía Notch es muy importante para los procesos de proliferación, diferenciación celular, apoptosis. Casi todos estos antígenos que ustedes ven acá están relacionados con procesos de proliferación, diferenciación celular, porque para eso está la célula madre, ¿no es cierto? Para proliferar, diferenciarse en otro tipo de células. Tiene el receptor de c-KIT, ¿no? O el CD184, que es este CXCR4. Entonces, son receptores que caracterizan a esa célula madre, pero sobre todo el antígeno CD34. Es la característica más importante. Entonces, ya hemos hablado que hay osteocitos, osteoblastos, osteoclastos, ¿no? Y va a haber elementos formes, como los proeritroblastos, que ya se pueden ver a la microscopía, los mieloblastos, que ya se pueden ver a la microscopía, ¿no? O los promonocitos, que también se pueden ver a la microscopía. Pueden ver macrófagos, los adipocitos que se forman a partir de estas células madre mesenquimales, en una célula, en un extendido de una gota de sangre medular. Lo normal es que haya casi el 25% de los componentes celulares sean adipocitos y el 75% del resto de células, las que ustedes quieran. Entonces, la celularidad en la médula ósea es del 75%. Y el 25% por lo general son adipocitos. Eso es la normalidad. Entonces, pero estas células, las células madre mesenquimales son las que crean este microambiente medular. ¿Para qué? Para que la célula madre hematopoyética cumpla sus funciones a cabalidad. Y una expresión de sus funciones es esa propiedad de autorrenovación, formación de otras células madre y la capacidad de diferenciación, ¿no? Se activa y empieza a diferenciarse en ya sea células, unidades formadoras de colonias linfoides o unidades formadoras de colonias mieloides. Se dice que esto es un proceso estocástico, no es aleatorio, al azar, pero también hay teorías que revelan que esto depende mucho de la concentración de determinados tipos de citoquinas que influenciarían sobre estas células madre en esa capacidad de poder diferenciarse o en un eritrocito o en un linfocito T de acuerdo a las necesidades de nuestro organismo. Entonces, en este microambiente medular no solamente es de tipo celular, sino también hay factores solubles, pues hay interleuquinas, quimoquinas. Existen también elementos que constituyen y dan soporte a esta matriz extracelular, como el colágeno, la fibronectina, el ácido hialurónico, etc., ¿no? Entonces, es todo un microambiente
es todo un microambiente en el cual se desarrolla esta célula madre, ¿no? Y las células sanguíneas que tienen que migrar a través de este sinusoide atraviesan una barrera que está constituida por una adventicia primero, viene la membrana basal y viene la célula endotelial. Y recién están en sangre periférica, ¿no? Esta parte. Entonces, esa capa adventicial está constituida por células reticulares. Existe un conjunto de procesos que hacen que esta capa pueda adelgazarse y y hace que las células salgan con más facilidad hacia sangre periférica o puedan engrosarse de tal forma que esta pared va a ser difícilmente atravesada por las células que recién se están formando hacia sangre periférica. Entonces, las células madre tienen esas dos propiedades importantes: la autorrenovación y su capacidad de diferenciación, ¿no? Ese es el concepto que define a una célula madre. Entonces, existen tres tipos de células madre, ¿no? Las células madre totipotenciales, las pluripotenciales y las multipotenciales, ¿no? Las totipotenciales es cuando una célula madre es capaz de, además de producir todos los tipos celulares embrionarios, también pueden producir células extraembrionarias, como por ejemplo la placenta. Las pluripotenciales pueden producir todos los tejidos embrionarios, excepto los extraembrionarios como la placenta. Y los multipotenciales son células madre que tienen la capacidad de producir solo un tipo de células, ya sea de la capa germinativa del ectodermo, de la capa germinativa del mesodermo o del endodermo. Y dentro de estas células madre multipotenciales está la célula madre hematopoyética. Entonces, ¿qué es una célula madre hematopoyética? Es una célula madre multipotencial. Es una célula madre multipotencial. Existe una serie de factores de crecimiento hematopoyéticos y citoquinas que se encargan de interactuar con estas células madre. Y de esta manera hacen que esta célula madre pueda diferenciarse en una unidad formadora de colonias linfoides y terminará produciendo pues linfocitos T, linfocitos B, linfocitos TK, o una unidad deformadora de colonias mieloides que terminará finalmente, después de todo ese proceso de diferenciación, formando plaquetas, eritrocitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos, ¿cierto? Entonces, dentro de estos existen factores estimulantes de clase 1, de crecimiento de clase 1 o de clase 2. Los de clase 1 son los que actúan sobre todo en estadios iniciales de la hematopoiesis, y los de clase 2 son los que actúan en estadios más avanzados de esa pirámide, casi en la base de la pirámide. Entonces, dentro de los factores que actúan en estadios iniciales, uno de los más importantes es el stem cell factor, o el factor estimulante de colonias, ¿no? Las interleuquinas 1, 6, 11, 12, el factor estimulante de crecimiento de granulocitos y monocitos, que es importante para la diferenciación de progenitores mieloides, y la interleuquina 7, que es importante para la diferenciación o la formación de progenitores linfoides. En estadios más avanzados vamos a ver que la interleuquina 4 es importante para la diferenciación de basófilos y mastocitos, la 5 para eosinófilos, ¿no? La trombopoyetina para los megacariocitos, la eritropoyetina para formar los eritrocitos, ¿no es cierto? Entonces, para cada tipo de elemento celular existen una serie de
de interleuquinas o factores de crecimiento que van a incidir sobre esta célula madre para que se pueda diferenciar en una u otro tipo de célula. Fíjense, ¿no? Yo tengo acá mi célula madre, que es una célula madre multipotente, sobre la cual actúa, ¿no? el stem cell factor, el factor del ligando FLT3, la interleuquina 7, que hace que esta célula madre se diferencie en una célula madre linfoide, que es muy diferente a los factores de crecimiento y las interleuquinas que inciden sobre esta misma célula madre para que se forme una célula madre de tipo mieloide, ¿no? Porque acá ya interviene el factor estimulante de colonias de granulocitos, la trombopoyetina, la interleuquina 3, la interleuquina 6. Entonces, sobre esta, para que se forme un linfocito T o un linfocito B, también hay una diferencia entre las citoquinas que influyen sobre los diferentes estadios de diferenciación para que finalmente este linfocito pre-B se diferencia en una célula plasmática o este linfocito pre-T se diferencia en un linfocito TT, en un linfocito T, ¿no? O esta célula madre mieloide, ¿no? Por el accionar de diferentes factores estimulantes o citoquinas, va a dar lugar a diferentes unidades formadoras de colonias, ¿no? Por ejemplo, la interleuquina 6 va a formar la unidad formadora de colonias de eosinófilos. Y sobre esta misma actúa la interleuquina 5 y va a producir eosinófilos. Y así en cada una de ellas, ¿no? Los eritrocitos, ¿no? Los eritrocitos se forman a partir de la unidad formadora de colonias, eritroide, ¿no? Sobre esta actúan las interleuquinas 3, 9, el stem cell factor y el factor de estimulante de colonias de granulocitos monocitos, y formará pues los eritroblastos, ¿no? O los proeritroblastos. Sobre los proeritroblastos actúa la eritropoyetina y finalmente se forman los glóbulos rojos. Entonces, en cada uno de esta vasta pirámide de jerarquización hay un influjo de cada una de estas interleuquinas y de cada uno de estos factores estimulantes que hacen que esa célula madre hematopoyética se pueda diferenciar. Y cada una de estas células, si ustedes buscan cuáles son los antígenos que caracterizan a este linfocito Pro-B o a este linfocito Pro-T, cada una de esas células tiene una caracterización antigénica, tiene su DNI propio. Es por eso que el citómetro de flujo es capaz de leer cada una de estas células. No hay células que tengan un DNI en común, no existe eso. Entonces, el DNI de las células es esa caracterización antigénica, lo que los hace comunes unas entre ellas y diferentes a otras células. Ustedes vean, la caracterización antigénica de un simple glóbulo rojo es totalmente diferente a la caracterización antigénica de un neutrófilo, de un eosinófilo, de un basófilo, o de un linfocito B, o de un linfocito T. Por ejemplo, los linfocitos B, en su superficie, en su membrana citoplasmática, expresa CD20. Y si ustedes analizan cómo es la expresión antigénica de un linfocito T, no tiene CD20 en su superficie. Tiene CD3, CD30, el linfocito B CD19, CD79. Entonces, todas las células tienen una caracterización antigénica y es el fundamento del citómetro de flujo. Ustedes sacan sangre medular de un paciente, 5 ml, 13 ml, se lleva a analizar esa sangre medular y el citómetro de flujo tiene una capacidad de leer cada uno de los componentes celulares que están en esa sangre medular. Así como hay factores que estimulan a la hematopoiesis, también hay factores que inhiben pues, a la hematopoiesis, ¿no?
Y entre estas sustancias están las isoferritinas acídicas y las chalonas, ¿no? Que son procedentes de los granulocitos maduros, y otras como el factor necrosis tumoral, el interferón alfa y el factor de crecimiento transformante beta. Existen algunas otras sustancias que no solo estimulan, sino tienen esta doble acción, estimular e inhibir, como las prostaglandinas C, ¿no? Que inhiben el crecimiento de las unidades formadas de colonias de granulocitos monocitos, mientras que estimulan a la unidad formadora tipo ráfaga eritroide, ¿no? De baja. Entonces, el sistema hematopoyético no solo es un conjunto de órganos y tejidos que no solamente se encargan de la formación de elementos formes, sino también tienen que encargarse de la destrucción de estos elementos formes, ¿no? Entonces, tenemos el tejido hematopoyético que se encarga de la formación de elementos formes, y el sistema mononuclear fagocítico que se encarga de la destrucción de estos elementos formes. Entonces, el tejido hematopoyético, ahí están todos los órganos relacionados con el tejido hematopoyético. Obviamente en el adulto es preponderante la hematopoiesis y es la única que tenemos, la hematopoiesis en la médula ósea. Eso es lo normal. En el desarrollo, durante el desarrollo, ganglios linfáticos, vaso, timo e hígado. Obviamente que también en estos órganos es donde en ganglios linfáticos, timo, se produce la maduración, pues, de los linfocitos T, de los linfocitos B, etc. ¿Puede haber una hematopoiesis extramedular? Sí. Sí, se puede dar, pero es en condiciones patológicas. O sea, yo en intraútero, en un determinado momento de mi vida, he empezado a producir hematopoiesis, ¿no es cierto? Hepática, ¿no es cierto? Durante el segundo al más o menos séptimo mes. Entonces, cuando por alguna razón por ejemplo, tengo una aplasia medular, o sea, no tengo tejido hematopoyético en mi médula ósea, entonces el hígado trata de suplir a la médula ósea y empieza a desempeñar ese rol como órgano hematopoyético. Entonces el hígado empieza a producir células hematopoyéticas, células sanguíneas. Pero eso es en una condición mórbida, no es lo normal, no es lo normal. Y el sistema mononuclear fagocítico está comandado por los macrófagos. Finalmente los monocitos son las células que están en la circulación sanguínea, pero estas células van a los tejidos, ya sea del hígado, del vaso, y ahí se diferencian en macrófagos, ¿no es cierto? Entonces, esos macrófagos se encargan de la destrucción celular. Entonces, tengo macrófagos no solo en el hígado, en el vaso, también en la médula ósea, ¿no? Doctor, nos respetamos una clase de 4 Ah, ya pasó. Ah, ya. Disculpen, chicos.